Gloria a Dios. Hoy es 5 de enero y, como sabéis, cada 5 de enero, desde que éramos bien chiquititos, siempre tenemos esa sensación de que hay una visita especial, ¿verdad? En esta noche, los niños, sobre todo, ¿verdad? Y hay una visita especial y vamos a estar hablando precisamente de esa visita especial. Por eso nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 2 y versículo 1. Amén. Y yendo al Evangelio, dice así, capítulo 2 y versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Una visita especial en esta festividad que mañana se celebra, el Día de Reyes, como es popularmente conocida, la última celebración de esta época navideña, donde recordamos el nacimiento de Jesús, donde también damos paso a un nuevo año, donde también, como he dicho, en esta noche y en el día de mañana estaremos rememorando también esa visita que tuvo Jesús, de estos magos de Oriente. En este día, precisamente, hay muchas personas que desconocen el poderoso mensaje que hay detrás de este relato de la visita de los magos de Oriente al niño Jesús. Los magos mencionados en el Evangelio de Mateo representan sabios provenientes de tierras lejanas, como muchos sabéis, posiblemente de Persia o de Babilonia, y aunque la Biblia no especifica cuánto eran ni sus nombres, es cierto que la tradición romana, allá por el año 500 o 600, le atribuye el título de reyes e incluso le ponen también los famosos nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y asocia a ellas estos 3 regalos de oro, incienso y mirra. Como digo, no está recogida así la Biblia, pero así lo recoge la tradición y lo recoge la historia. Y más allá de la tradición y de la historia, existe, como he dicho, un hecho evidente que podemos destacar en este texto, y es que existen 3 figuras destacables en este texto que hemos leído en el Evangelio de Mateo, que son los magos de Oriente, la estrella y Herodes. Y a través de ella vamos a ver que la visita de los magos a Jesús no fue cualquier visita, sino que fue una visita especial. Una visita que encierra grandes verdades, que encierra poderosas enseñanzas, que todo cristiano deberíamos conocer y aplicar en nuestras vidas como discípulos de Cristo, si es que realmente hemos tomado la decisión de querer ser más como Jesús, ¿verdad? Dijimos que queremos ser más como Jesús. Pues en este texto existen varias enseñanzas, poderosas verdades que vamos a ver a través de esta figura. La primera de ellas, como hemos dicho, son los magos de Oriente. Y la importancia de estas personas, de estos hombres, radica en su disposición de buscar la verdad más allá de su propia cultura, de sus propias tradiciones o de sus propios prejuicios que pudieran tener. Y esa importancia la podemos ver en que, como el texto dice, eran hombres sabios. Sabios porque confiaban en la Escritura. Sabios porque ellos habían creído, ellos reconocieron en la estrella un signo de Dios. Habían oído
habían estudiado los textos del Antiguo Testamento y habían aprendido que en el Antiguo Testamento, en lo escrito de los profetas, se hablaba sobre la venida del Mesías. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos respondieron con acción. Cuando identificaron la estrella, ellos recordaron y confiaron en que allá en el oriente, esa estrella que se recoge en el libro de los profetas, en Isaías concretamente, era la estrella que estaba anunciada. Era la estrella que les guiaría hacia ese guiador, ese salvador del mundo, ese Mesías esperado. Y sabéis, no se preguntaron, ¿será esta? ¿No será esta? ¿Habrá nacido realmente? ¿O todavía no ha nacido? Ellos estaban convencidos que las señales que estaban escritas en los profetas se habían cumplido. Y estaban convencidos de que el Mesías había nacido. Y lo que hicieron fue buscar el lugar donde nació para ir allí. Eran hombres sabios, dejaron sus comodidades, atravesaron desiertos, enfrentaron peligro y todo porque querían encontrar al rey de los judíos, al Mesías esperado. Eran hombres sabios. Y en nuestra vida, los magos de Oriente nos inspiran a buscar la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús, sin importar el coste. Ellos no se pararon a plantearse, bueno, no sé si estará muy lejos, no estará muy lejos, lo que le iba a costar. No. Estos magos a nosotros nos inspiran a buscar esa verdad del Evangelio, esa verdad de quién es Jesús, de cuál es su obra, de qué es lo que hizo, de cómo resucitó, de por qué resucitó y cuándo vendrá. Su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para buscar más de Dios? ¿Estamos atentos a las señales que el propio Señor, que el propio Jesús, que el Espíritu Santo, que la palabra del Señor, estamos atentos a las señales que Él coloca en nuestro camino? ¿Estamos pendientes como ellos estuvieron? Ellos estuvieron pendientes de la señal de la estrella. ¿Y nosotros estamos pendientes de las señales que están escritas en la palabra del Señor para este tiempo, en este tiempo de la gracia, hasta que Jesús venga de nuevo? ¿O no estamos pendientes? ¿O estamos en nuestras cosas y en nuestros quehaceres diarios? Estas personas, estos sabios de Oriente, eran personas que confiaban y que creían en la Escritura. Y estaban convencidos de que si lo que allí estaba, de que lo que estaba escrito era lo que se estaba aconteciendo, era lo que estaba sucediendo. Así que fijaros lo importante de la actitud de estos sabios. Ellos confiaron en la palabra del Señor y dijeron, si esto está escrito, sucederá. Y a nosotros nos toca reflexionar. ¿Sabemos lo que está escrito en la palabra? ¿Sabemos los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabemos lo que está por venir? ¿Confiamos en ellos? ¿Nos ponemos en acción como se pusieron ellos? Fijaros qué importante, ¿eh? A veces pasamos la historia de los magos de Oriente y de la visitación a Jesús como algo bueno. Fueron y adoraron y le llegaron regalos. Sí, también. Pero otra característica de estas personas es que eran personas humildes. Pero no humildes en el sentido de poseer pocos bienes. Es más, se entiende por la historia, por el viaje, por los regalos que llevaron, que deberían ser personas de una determinada posición social, porque fueron recibidos por el rey Herodes en el palacio. O sea, ellos tuvieron audiencia con el rey Herodes. Entonces, no es humilde en el sentido de no poseer, humilde es en el sentido de reconocer que la fuente suprema de toda sabiduría estaba ahí, en ese niño que había nacido en Belén. Fijaros, la actitud de los magos nos recuerda que la búsqueda de la verdad comienza en nuestro propio corazón, con humildad, con disposición. Nos recuerda que nosotros dependemos absoluta y completamente de Dios. Que por mucho que sepamos, que por mucho que creamos, que por mucho que en nuestras propias fuerzas que pensemos que podemos hacer las cosas, dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y estas personas, siendo magos, siendo sabios, que eran capaces de leer las estrellas, eran capaces de ver los movimientos de los astros y otras tantas cosas, ellos tenían claro quién era ellos y quién era Jesús. Y esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús, todo cristiano debemos de tener esa misma disposición de aprender, de buscar y de dejarse guiar por el Señor.
Y la pregunta y la reflexión que tenemos que hacer esta mañana es, ¿existe esa disposición, esa humildad de decir, Señor, no soy nada sin ti, no somos nada sin ti, quiero saber más de ti, quiero ser más como tú, y para eso tengo que irme a la palabra del Señor, tengo que irme a la Biblia, tengo que estudiarla, tengo que leerla, tengo que escudriñarla, como decía el apóstol, porque no soy nada sin ti. Ese tipo de humildad es el que tenían estos magos, estos sabios de Oriente. Y la pregunta es si nosotros somos humildes en ese aspecto. Porque aquí estamos de diferentes clases sociales, de diferentes contextos sociales. Cada uno somos, como dice mi madre, de su padre y de su madre, ¿verdad? Pero tenemos esa misma humildad que hubo en estos sabios. Reflexionemos en el día de hoy. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Y quiero detenerme en esa parte que dice, y postrándose lo adoraron. Estos sabios eran adoradores también de Cristo. Estos sabios entendieran quién era el que había nacido allí. Y se postraron y lo adoraron. Y además, fijaros que los regalos que ofrecieron a Jesús no fueron casuales. Cada uno, como bien sabéis, de ellos tiene un profundo significado espiritual. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero no está de más que lo recordemos. Dice que le ofrecieron oro, que representa la realeza de Jesús. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. El único digno de recibir el mejor tributo de la época, el oro. Y esto nos recuerda que debemos reconocer su autoridad y ofrecerle lo mejor de nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Él es Rey de Reyes y nuestro mejor oro que podemos darle en este tiempo es nuestra vida, lo mejor de nuestra vida. Y dice también que le llevaron incienso, que simboliza la divinidad de Jesús y su papel como nuestro sumo sacerdote. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento el incienso era usado en el templo para representar las oraciones de los santos ascendiendo a Dios. Pero ahora no estamos en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la época de la gracia. Ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo y esto nos invita a acercarnos a Jesús a través de oración, a través de nuestra confianza depositada en Él. Esas oraciones que llenan las copas de los santos, como dice la palabra del Señor. Ese incienso que nos hace entender que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que estamos en una época en la que tenemos también que hacer como ellos, ofrecerlo a nuestro Señor. Ese incienso que son esas oraciones, ese acercamiento. Queremos ser más como Jesús, pero para ser más como Jesús tenemos que conocerlo. Y lo conocemos no solamente a través de la palabra del Señor, sino en esa intimidad nuestra, de nuestro lugar secreto, donde ahí nos sentamos, nos ponemos de rodillas, nos tumbamos, o como cada uno ore, y nos acercamos a Dios, porque sabe, Dios te habla también. El Espíritu Santo nos habla a través del corazón, a través de la palabra, a través de las circunstancias. Pero para eso tenemos que tener el oído fino. Y fijaros que dice también que le llevaron mirra. Y la mirra, como sabéis, es un perfume que se asocia a la preparación de los cuerpos para el entierro. Y esto apuntaba y apunta al sufrimiento y a la muerte que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Todos lo sabéis. Crucificado por ti y por mí. Cuando nosotros teníamos que estar ahí crucificados por nuestros pecados, el Señor nos regaló este sacrificio que era la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Vaya regalo para el día que se celebra mañana. Vaya regalo. Yo sé que las casas se van a llenar en esta noche, ¿verdad? Cuando pasen por ahí se van a llenar y van a haber regalos y regalitos y cositas, pero el mayor regalo que Jesús nos hizo no fue el que los magos le hicieron a Jesús como Rey de Reyes, sino el regalo que el Rey de Reyes nos hizo a nosotros, que fue derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Lo vas a rechazar? ¿O quieres tener ese regalo atesorado en tu corazón? Estos regalos reflejan verdaderamente la adoración genuina y el entendimiento espiritual que tenían esos magos, esos sabios de Oriente, porque ponen de manifiesto todo esto que hemos dicho, su divinidad, su realeza y
su sacrificio en la cruz del Calvario y nos desafían a examinar acerca de lo que le estamos entregando nosotros a Jesús. ¿Qué presentes, qué regalos le estamos dando a Jesús? Cuando nos postramos delante de Dios, delante de Jesús, ¿qué le estamos dando? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestro tiempo? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestros talentos? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestros recursos? ¿Qué le estamos dando? Porque ellos le llevaron lo mejor y entendieron ese significado. Los magos no solo trajeron regalos, sino que también se postraron y adoraron a Jesús, dice el texto que hemos leído. Y este acto es significativo porque ellos estaban reconociendo no solamente su divinidad, sino también su autoridad. Ya desde su nacimiento, ellos reconocieron la autoridad que Jesús tenía. Y mi pregunta es, ¿quién es tu autoridad? ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Quién es nuestra autoridad? Nuestra máxima autoridad. ¿Es nuestro trabajo? ¿Es nuestro ocio? ¿Son nuestros bienes materiales? ¿Son nuestros hijos? ¿Son nuestros nietos? ¿Cuál es tu máxima autoridad? ¿Es Jesús de Nazaret? La adoración es la respuesta natural al encuentro con Cristo. Los magos, estos magos de Oriente, se encontraron con Jesús y se postraron y adoraron. Y esa adoración es y debe ser un encuentro natural. Todo aquel que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese encuentro personal, tiene que llevarnos a postrarnos en adoración, dando lo mejor de nuestras vidas. Por eso podemos decir que los magos eran adoradores, porque ellos llegaron y se postraron y ofrecieron lo mejor que tenían. Hoy en día nuestra adoración a veces las podemos expresar de muchas maneras, a través de la oración, a través de la alabanza, a través del servicio, a través de la obediencia a su palabra, pero ¿sabéis lo realmente importante? Lo realmente importante es que nuestro corazón esté completamente entregado y rendido a los pies del Señor. Porque nosotros podemos alabar, nosotros podemos orar, nosotros podemos servir, podemos hacer muchas cosas y podemos hacerlo desde una actitud de carnalidad o simplemente de religiosidad. Pero cuando nuestro corazón está postrado, cuando nuestra vida está postrada delante de Dios, esa oración, esa alabanza, ese servicio, esa obediencia se convierte en genuina adoración. Podemos vivir toda una vida, como digo, alabando, orando, sirviendo, pero con un corazón no rendido al Rey de Reyes, no bajo la autoridad del Rey del universo, sino bajo nuestra propia autoridad, bajo nuestro propio jefe, dueño, que podemos ser, como hemos dicho antes, nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestra familia. Por eso lo importante es que nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser esté postrado ante ellos. Así que los magos viajaron grandes distancias para adorarle. Nosotros también debemos estar dispuestos a priorizar en nuestra relación con Dios por encima de todo. Ellos no miraron las distancias, no miraron los peligros, no miraron nada. Y esto es lo destacable de estos magos de Oriente. Su actitud, una actitud en la búsqueda de la verdad y su corazón entregado, incluso antes de tener su encuentro con Jesús. Porque ya habían confiado en la palabra de Dios. ¿Recordáis? Ellos vieron la estrella, pero el encuentro lo tuvieron después. Así que no dudes. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, Jesús quiere tener ese encuentro contigo. ¿Tú estás dispuesto a escuchar las señales que hoy el Señor te está dando? Ten ese encuentro con el Señor, búscalo como hicieron estos magos. La segunda figura que vemos aquí es la estrella, dice el versículo 9. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella es uno de los elementos, una de las figuras más fascinantes de este relato, por lo menos para mí, porque representa la guía divina que llevó a los magos de Oriente directamente hacia el lugar donde estaba Jesús. ¿Os imagináis? Ese momento en el que ellos fueron guiados
algunos estudiosos sugieren que esta estrella podría haber sido pues, un fenómeno astronómico, quizá una conjunción de planetas, una supernova, un cometa, pero eso no es lo importante no es el fenómeno físico, sino el mensaje espiritual que encierra esta estrella. Y es que Dios guía a quienes le buscan con sinceridad. Los magos estaban buscando a Jesús. Y Dios preparó y ya lo anticipó de que estos magos serían guiados hasta donde estaba, Jesús. Y en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, todos necesitamos también tener una estrella que nos dirija hacia Jesús. Todos necesitamos una estrella que pueda guiarnos. Para los magos la estrella fue literalmente algo real, algo visible, porque ellos la vieron. Pero para nosotros, nuestra estrella en mayúscula, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos guía. La palabra del Señor es la que nos dice cómo, hacia dónde y de qué manera tenemos que guiarnos en nuestra vida, si realmente queremos ser más como Jesús. Sin embargo, a pesar de eso también, a pesar de la palabra, o además de la palabra, no a pesar, sino además de la palabra, Dios también ha provisto otras estrellas que nos pueden ayudar también en nuestra búsqueda de la verdad. Estrellas como pueden ser los pastores y los ministros de la iglesia, el consejo de un hermano en la fe, o incluso las circunstancias que Dios permite en tu vida. Dios también nos puede guiar a través de ellos. La clave está en tener un corazón atento y dispuesto a seguir esa estrella. Esa guía que Dios nos pone por delante. ¿Cuántas veces hemos recibido a través de la palabra un texto que nos ha saltado y que nos ha llegado hasta el corazón y que el Señor nos ha hablado a través de ello? ¿Cuántas veces había un hermano, había una hermana, había una persona creyente que te ha hablado acerca de Cristo y has sentido algo en tu corazón, algo en el estómago? Ese llamado que el Espíritu Santo te está haciendo, no puedes dejarlo. Los magos se guiaron por la estrella. Se guiaron y siguieron y perseveraron hasta que llegaron a donde estaba en ese encuentro con Jesús. Y lo importante, como he dicho, es que ellos estuvieron atentos a esas señales. Es importante destacar en este relato que la estrella no solamente se apareció, sino que además, dice el texto, que le acompañó en su viaje. Y esto significa, esto nos enseña que Dios no solamente revela su voluntad a los que le buscan, sino que además también va a caminar al lado de nosotros si nosotros cumplimos su voluntad. ¿Has recibido tú en tu corazón esta señal? ¿Has recibido tú en tu corazón este llamado de parte del Señor a entregar tu vida a Cristo? Este llamado de parte de Dios a servirlo, a hacer su voluntad, a ponerlo lo primero. La estrella, dice el texto, que se detuvo justo sobre el lugar donde estaba el niño Jesús, confirmando a los magos que estaban en el camino correcto. Se detuvo justo donde estaba Jesús. Y yo me pregunto y te pregunto, en este tiempo, ¿cuáles son las señales que Dios está usando para guiarte? ¿Qué señales te está poniendo el Señor para decirte, por aquí, este es el camino? Quizás sea una circunstancia que no esperaba, quizás sea una palabra de la Escritura o alguien que Dios ha puesto a tu lado para hablarte. Esas señales que te está poniendo el Señor para que de una vez entregues tu vida al Señor, para que de una vez te comprometas si ya has recibido al Señor en tu vida, para que realmente lo pongas el primero, así como los magos siguieron la estrella. Yo te digo en esta mañana que sigas con confianza al Señor, la dirección de Dios, porque ¿sabes? Él no te va a llevar por un camino incorrecto. Ya Dios preparó esa estrella y ¿a dónde lo llevó? Al lugar donde estaba el niño Jesús. Por el camino correcto, hasta el fin, que era Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a los que le aman. Porque Dios guarda a los que le buscan. Y por eso nosotros tenemos que tener esa estrella siempre en nuestra mente, que puede ser, como he dicho, en mayúsculas, la palabra del Señor. Pero no menosprecies tampoco las señales que Dios te esté dando para guiarte de nuevo al camino.
Lo primero que hacemos cuando nos encontramos en una situación difícil es dejar de leer la palabra. Pero ¿a quién no le ha pasado que cuando hemos estado en esa situación, ha llegado alguien, a veces como leemos también en la Biblia, alguna burra de Balaam, ¿verdad?, que te dice por dónde tienes que ir, y nosotros hacemos como, no, para acá no. Tenemos que estar atentos a esa estrella, a esa señal que Dios pone en nuestra vida. Y el tercero de ellos, de los personajes, de las figuras que aparecen en este texto significativo, es Herodes. Dice el versículo 3, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fijaros, el papel de Herodes en esta historia es totalmente contrario, contrasta significativamente con el papel de los magos en esta historia. Mientras que los magos buscaban adorar a Jesús, Herodes, ¿qué le estaba pasando? Y a Jerusalén, ¿qué le estaba pasando? Estaba viendo amenazado su reinado. ¡Wow! Ahora viene este y va a quitarme a mí mi posición. Ahora viene este y va a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Me va a destronar del trono, ¿sabéis, no? El pueblo judío esperaba un rey poderoso que viniese cual general de los ejércitos a acabar con todos los enemigos de Israel. Y claro, el rey Herodes se sintió, de esa manera se sintió incómodo y se sintió amenazado por ello. Y su reacción, lo que nos estamos mostrando, es cómo el corazón humano puede resistirse cuando la obra de Dios desafía nuestros intereses personales. Herodes no miró más allá de su propio corazón, de su propio trono y de lo que él tenía. El rey Herodes no miró al Antiguo Testamento, como hicieron los magos. El rey Herodes lo único que representa en esta historia es aquellos que, cegados por su ambición, cegados por su egoísmo y cegados por sus propios intereses, rechazan la verdad de Cristo. Y en su temor, fijaros, intentó manipular a los magos y más tarde ordenó la matanza de los niños en Belén. Y esto nos recuerda que lo normal que suceda cuando los propósitos de Dios están en oposición con los intereses personales de cada uno de nosotros es que haya rechazo. Rechazo. Como le pasó al rey Herodes. Pero ¿sabía una cosa? La historia también y la palabra nos asegura que no hay ningún plan humano que pueda frustrar la voluntad de Dios. Así que lo que le pasó al rey Herodes no afectó absolutamente para nada el plan de Dios para Jesús. Siempre hay efectos colaterales, fijaros, dice que mató a todos los niños menores de 2 años. El rey Herodes, esa matanza que hubo, ¿verdad? Y cómo sabemos también cómo fueron guardados. Y en este punto es importante examinar nuestros corazones. Porque aunque no seamos como el rey Herodes, mi pregunta es, ¿hay áreas en nuestra vida donde resistimos el señorío de Cristo? ¿Hay áreas en nuestra vida donde tememos que el Espíritu Santo y Jesús, a través de su palabra, nos quiera quitar? ¿Nos atemoriza que Jesús nos quite el reinado que tenemos sobre nuestras propias vidas? Somos nuestros propios reyes, nuestros propios señores de nuestras vidas y tememos que si Jesús viene a nuestras vidas pueda cambiarnos o quitarnos esa mayordomía que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, con el yo mimé conmigo, con quiero vivir así, quiero hacer esto porque es lo que me apetece. ¿Quién reina en tu vida? ¿Reina Jesús o reinas tú? Quizá tememos que su presencia nos haga renunciar a algo que valoramos. Y la actitud de Herodes nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a aceptar a Jesús en nuestras vidas como Rey. Incluso cuando eso nos implique tener que hacer cambios en nuestras vidas. Nos implique renunciar a cosas. Nos implique poner nuestra vista en Jesús y decir, ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. No debemos ser como Herodes, hermano. No debemos de aferrarnos a nuestros propios reinos temporales, sino ser como los magos que llegaron de Oriente, dispuestos a rendirnos ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores, ante aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, a rendir nuestra vida al Rey Eterno. Así que estas 3 figuras que hemos visto
tan significativas como veis, encierran un mensaje muy poderoso, un mensaje que, como he dicho, todo cristiano deberíamos de cogerlo para nuestras vidas y empezar a caminar ahí. La historia de los magos de Oriente es más que un relato histórico. Es una invitación a vivir en búsqueda constante de Jesús, de Jesucristo, el Cristo. La historia de los magos nos enseña sobre la importancia de la fe, de la adoración y la disposición a seguir a Dios en todo momento, por encima de las circunstancias y por encima de nuestros intereses personales. Y fijaros que Dios no solamente guió a los magos hasta Jesús, sino que también los protegió de las intenciones que tenía Herodes con ellos. Y es que cuando caminamos en obediencia, ¿sabes? Dios cuida de ti. Cuando caminamos en obediencia a su palabra, Dios cuida de nosotros y nos da sabiduría para enfrentar los peligros. Así que, al igual que los magos, podemos encontrar a Jesús si lo buscamos con sinceridad. Con sinceridad. Hermanos y amigos que estáis en esta mañana aquí, que esta historia nos inspire a ser como ellos. Que la historia de la visita especial que tuvo el niño Jesús, de esta visita de los magos, nos haga intentar ser también como ellos, sabios, dejando las cosas atrás y buscando realmente al Rey de Reyes, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos en adoración. Amén. Si realmente queremos ser más como Jesús, ejemplos tenemos en la palabra y los magos de Oriente son uno de ellos. Señor, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que tú has traído a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque queremos seguir siendo más como tú. Queremos seguir siendo, Señor, más como el Maestro, el Rey de Reyes, Señor, y como todo buen discípulo quiere parecerse a su Maestro, nosotros queremos parecernos más a ti, Jesús. Queremos que nos ayudes, que nos abras, que nos dirijas, Señor, que nos guíes y que nosotros tengamos nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto para servir y sobre todo para adorarte, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu mensaje y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.